Está investigando no solamente el dinero para Venezuela, sino también para Dominicana y para prácticamente todos los países. Es Pablo Cambronero, exdiputado del Congreso de los Diputados. Pablo, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas, don Luis. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que sabemos del dinero de los contribuyentes españoles a Venezuela? Bueno, en el estudio que hemos hecho, como tú muy bien has dicho, de la AECID, pues AECID, que perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Álvarez, pues hemos visto que desde 2020 a 2024 se han entregado la friolera de 1.670 millones de euros por el mundo. Esta cifra tan elevada, pues hace una distribución por países bastante curiosa y en organismos internacionales, ONGs, etcétera, etcétera. En el caso de Venezuela, nos han salido unas cifras, es cierto, que más bajas que en otros países, pero curiosas, como mínimo curiosas. Hablamos de que en torno a 4 o 5 millones de euros en 4 años han caído en Venezuela y las partidas son bastante curiosas, porque, por citarte alguna, aliviar el sufrimiento humano es una partida de 463.000 euros. No tenemos más información ni se publica más nada. No sabemos quién va a gestionar ese aliviado del sufrimiento humano, no tenemos idea. También van 750.000 euros al Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela, a un programa llamado Arauclima de AECID, que la verdad que distribuye cantidades insidiosas de dinero en cuanto al estudio del fenómeno meteorológico del Niño, es así como suena, y distribuye ese Arauclima, ese programa, distribuye cantidades de dinero ingentes sin que sepamos muy bien a qué se dedica. Pues parece que está estudios meteorológicos, pero se da en Venezuela y en otros muchos países. También la Cruz Roja, como no, siempre está presente en todos los países a la hora de recibir dinero, y otras muchas partidas que se van distribuyendo a lo largo del tiempo y que invitan a pensar, si uno es mal pensado, vamos a dejarlo ahí, que la AECID, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Álvarez y por lo tanto Pedro Sánchez, está enviando dinero a Venezuela sin que tengamos constancia, al menos, o sepamos muy bien a qué se está dedicando ese dinero, o si directamente este dinero, que como ya he dicho no es que sea una cantidad grandísima, pero sí que es cierto que es un dinero que no sabemos dónde va, no sabemos quién lo distribuye y para qué se usa. Y que además probablemente tampoco está auditado ni hay rendición de cuentas, porque todo eso va a chiringuitos, ¿no? A las mal llamadas ONGs, que en realidad son GES, porque toda su financiación proviene del dinero público, es decir, es dinero gubernamental. ¿Y eso cómo se utiliza? ¿A dónde va? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la rendición de cuentas? No sabemos absolutamente nada. Exacto, don Luis, ese es el asunto, que no sabemos absolutamente nada. Son 1.670 millones, de los que justificados hay muy pocos, y que nos estamos encontrando con auténticos disparates en muchos países. Podemos citar, como trayéndolo a colación, como también habéis mencionado a Cuba, que, por ejemplo, nuestro gobierno admite que Cuba es un gobierno dictatorial y que ejerce la represión coactiva contra los disidentes. Pues bien, enviamos en 2023 300.000 euros al Tribunal Supremo Popular de Cuba, por ponerte un ejemplo. Es una cosa muy curiosa cuando ese tribunal está condenando por ejemplo, a manifestantes a 20 años de prisión por manifestarse en contra del régimen. Es muy curioso y me estoy encontrando con sorpresas muy desagradables y desde luego que hace falta un auditado muy profundo de este dinero, porque hay que recordar que estamos hablando de cantidades muy grandes de dinero que van a sitios muchas veces que no deberían ir y a destinos y menesteres que tampoco deberían financiarse desde el Estado español. Y lo grave, Pablo, es que en vez de ir a fortalecimiento institucional va exactamente a lo inverso, a apuntalar dictaduras como la venezolana o la cubana, que lo que hacen es violar los derechos humanos y violentar las libertades de sus propios ciudadanos. Pero es que también sorprende la facilidad con la que se entrega dinero público fuera de España y la cicatería que se tiene cuando ocurre una desgracia como la gota fría en Valencia, ¿no? Es una doble vara de medir que no se entiende muy bien. ¿Por qué se es tan cicatero con los propios y tan generoso con los ajenos? Esto nos invita, don Luis, a pensar bastante mal. Eso sucede siempre, porque cuando hay un problema en España o tenemos una catástrofe como fue la gota fría en Valencia y vemos que el desastre económico, personal y de todo tipo es gigantesco y se mueren las ayudas en una marea burocrática que las ralentiza hasta casi hacerlas inexistentes,
Y vemos que luego, cuando vamos a repartir dinero en el extranjero, se hace con muchísima alegría, se reparte, no se audita, y una vez que sale del país, pues no sabemos muy bien dónde va, pero sí que sabemos que sale de los presupuestos porque el Ministerio de Hacienda coloca cada una de esas partidas inmediatamente. Hay que poner como ejemplo pues el último del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, que ha destinado 24 millones de euros a Gaza, pero es que la frase que ha utilizado ha sido un ejemplo típico de lo que me estoy encontrando en la ECID, porque ha dicho, vamos a destinar 24 millones inmediatamente a Gaza, que pueden llegar a ser 50 millones rápidamente. Claro. Esa ha sido la frase que ha utilizado literal, que pueden llegar a 50 millones rápidamente. ¿Cómo? ¿Cuáles son las necesidades? Esto no se audita. ¿De dónde sale ese dinero? Sí. ¿Por qué lo enviamos? ¿Para quién lo enviamos? Sí. ¿En qué se va a usar? Nada, no sabemos nada. Y sin necesidad de que la pidan, ¿eh? No como los valencianos. Nada. No es innecesario nada y además es una cantidad que varía de 24 a 50 rápidamente. Palabras textuales del ministro. Es alucinante. En fin, vamos a seguir muy pendientes, Pablo Cambronero, de ese informe, de ese cuentagotas que vas lanzando a través de las redes sociales, porque la verdad es que es inquietante la alegría con la que se utiliza el dinero público por el mundo cuando en España tenemos problemas gravísimos. Pablo Cambronero, ha sido un placer. Gracias, buenas noches. Es un placer, como siempre, don Luis. Buenas noches. Un abrazo.